Hola a todos mis hermanos, en este día paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes una palabra bien hermosa, edificante, que nos regala el Señor a través de Salomón en el libro de Eclesiastés. Recordemos que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, el rey más sabio, que Dios le dio una sabiduría enorme, dice que no la hubo antes ni la habrá después. Y no solamente eso, sino que Salomón lo escribe este libro en su etapa de vejez, ya entrada a cierta edad de su vida. Entonces podemos ver que el libro de Eclesiastés son como consejos para la vida de una persona que ha vivido, que ha experimentado, que ha hecho muchas cosas. Entonces es muy hermoso leer el libro de Eclesiastés, se lo aconsejo porque vamos a encontrar consejos para toda la vida de nosotros. Y en el capítulo 9, versículo 14, 15 hasta el 18, vamos a encontrar una historia que nos cuenta Salomón que es muy interesante y podemos aprender de ella. Y Salomón cuenta de que había una vez un pueblo pequeño con muy pocos hombres adentro y que llegó un rey muy grande y muy poderoso y sitió la ciudad, es decir, la rodeó. Y Salomón cuenta de que pues los hombres eran muy poquitos los que estaban dentro de ese pueblo, pero que había un hombre pobre y que también era sabio. Entonces cuenta la historia que este hombre pobre y sabio libró al pueblo del rey ese que los tenía sitiados con su sabiduría. O sea, utilizó la sabiduría que tenía para librar al pueblo. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos porque Salomón no describe cómo lo hizo, solamente que utilizó su sabiduría. Pero en el versículo 17 Salomón habla algo muy hermoso y dice que para poder escuchar la sabiduría de alguien tenemos que estar en quietud, tenemos que estar quietos. Y este versículo cuando yo lo leía saltó a mi corazón el Espíritu Santo como si se me lo iluminara y me mostraba de que algo había ahí, algo sabio, un consejo sabio había ahí. Y pude entender de que nosotros de la única forma en que podemos escuchar muchas veces el consejo de Dios, que es el sabio de los sabios, es en quietud. Cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, muchas veces nos llenamos de ansiedades, nos llenamos de preocupaciones, nos estresamos, nos angustiamos, nos deprimimos. Y en ese estado es muy difícil que nosotros podamos escuchar el consejo de Dios, la voz de Dios, la sabiduría de Dios en nuestra vida. Es importante la quietud. Por ponerles un ejemplo, yo meditaba mucho en esto y podía ver cómo en mi vida personal eso había funcionado las veces que yo me había quedado quieto y tranquilo, porque hay otras veces que no, uno no se queda quieto. Pero cuando estaba en mi trabajo y me enfrentaban situaciones que no sabía cómo resolverlas, pues simplemente me sentaba, meditaba un poco en la situación, le pedía al Señor que me ayudara, que me regalara la solución, que yo no sabía cómo hacerlo. Y de la noche a la mañana, de un momento a otro, ponía en mi mente y en mi corazón la solución. Una cosa que yo ni siquiera había pensado, que ni me la había imaginado, pero que de repente, de un momento a otro, estaba en mi mente esa solución. Y efectivamente la ponía en práctica y era la solución al problema. En mi vida personal, aquí en mi casa, muchas veces he estado ante situaciones que no sé cómo resolverlas, que he intentado resolverlas por muchas maneras o de muchas formas y no ha resultado. Entonces simplemente me quedo en quietud, entro en oración y le pido al Señor que me dé la sabiduría para poder solucionar o poder avanzar en ese problema. Y también la solución llega de un momento a otro repentinamente y cuando la pongo en práctica me doy cuenta que efectivamente era una solución de parte del Señor. Cuando he estado estresado, angustiado, pues la solución no llega porque simplemente mi mente se bloquea, no puedo escuchar la voz de Dios. Escuché de un pastor una vez que me pareció muy interesante que la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo siempre nos está hablando, perdón, el Espíritu Santo siempre nos está hablando, pero es como esas frecuencias de radio que están en el aire, pero que nosotros no la podemos escuchar porque necesitamos capturarlas a una frecuencia en específico. Y cada vez que un radio uno lo sintoniza, lo que hace es capturar esa frecuencia que está en el aire y anunciarla o expresarla. Y así es la voz del Espíritu Santo. Él siempre nos está hablando, pero para poder entrar en esa frecuencia correcta, para escucharla, debemos estar quietos, en tranquilidad, en calma, en quietud. Y cuando nosotros podemos hacer eso, podemos capturar la frecuencia de la voz del Espíritu Santo y poner en práctica la solución que Él nos regala.
Y esto lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Lo podemos encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en Moisés, Josué, con el rey David, con Salomón, con Isaías, con muchos profetas, y aún en el Nuevo Testamento podemos encontrar que muchos esperaban la respuesta del Espíritu Santo, muchos esperaban al Señor cuando entraban a batalla, esperaban que fuera Dios el que los dirigiera y se quedaban quietos. Muchas veces Dios los libró de batallas y de situaciones al pueblo de Israel, y lo único que hicieron ellos fue estar quietos, confiados y tranquilos de que era Dios el que iba a pelear por ellos. Hay una historia que la podemos estudiar también en el Nuevo Testamento, que es la historia de Marta y María, que ya hablamos de ella alguna vez atrás, las hermanas de Lázaro. María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra, y Marta estaba en la cocina con los quehaceres cocinando. Posiblemente Marta estaba oyendo al Señor cuando estaba hablando en la sala, pero María no solamente lo oía, sino que lo escuchaba. Escuchar significa entender, comprender aquello que nos quieren transmitir. Y fíjense que aquí Salomón está hablando de que para escuchar las palabras del sabio debemos estar quietos, debemos estar en reposo, tranquilos, para poder no solamente oírlas, sino comprenderlas, analizarlas, meditarlas y ponerlas en práctica. Y mi invitación el día de hoy, mi consejo el día de hoy, es que cuando tengamos situaciones cada día de nuestra vida, enfrentemos muchas veces problemas que nosotros no sabemos cómo solucionarlas, o ya hemos intentado muchas veces solucionarlas y no hemos podido, entra en calma, entra en oración, entra en quietud y pídele al Señor que sea Él el que te dé la sabiduría para encontrar la solución al problema. Y yo estoy seguro que Él te va a dar la solución, vas a poder encontrarle la solución con la sabiduría de Dios a esa situación o a ese problema. Te vas a dar cuenta que la situación va a llegar a tu mente y a tu corazón de una forma que tú no te imaginabas y que nunca hubieses pensado que esa era la solución a ese problema o a esa situación que estabas viviendo. Espero que este mensaje del día de hoy te ayude, construya y edifique tu vida en este caminar que tenemos con el Señor diario. Que la paz y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Dios me los bendiga.